Hola, soy Estefania Alderete y esto es Hasta Encontrarme, un espacio de reflexión sobre crecimiento personal, autenticidad y el proceso de volver a encontrarnos con nosotros mismos. Si estás atravesando un momento de búsqueda o de cambio, quédate porque este espacio también es para vos. Hola mujeres, en el episodio anterior hablamos de los enemigos del cambio, de todas esas trabas que aparecen cuando queremos justamente cambiar, todas esas resistencias internas, esas frases automáticas, esas partes nuestras que nos frenan incluso cuando sabemos que queremos algo distinto. Y si vamos un poco más profundo, todas esas trabas tienen algo en común. Vienen de un mismo lugar, de creencias que están operando en automático. Por eso, hoy vamos a ir un paso más allá. Vamos a ver cómo encontrar esa raíz, esa que está dirigiendo tu vida sin que te des cuenta. Y quiero abrir este episodio con una pregunta, una de esas preguntas que incomodan, pero que también abren algo. ¿Qué parte de tu vida está sostenida por algo que nunca elegiste creer? Te invito a que te tomes un segundo, a que respires y te animes a responder con honestidad. Porque cuando empezamos a cuestionarnos, algo interno se mueve. Es como abrir una ventana después de mucho tiempo, entra aire, pero también puede venir en forma de viento y te desordena todo. Empieza a haber ruido mental, hay dudas, hay confusión, hay incomodidad y todo eso es completamente normal, porque en ese momento estamos empezando a poner en duda algo muy profundo, nuestras creencias. Yo lo siento así. Es como si pausara la película de mi vida, saliera de escena y me observara desde afuera. Y desde ese lugar empiezo a ver cosas que antes no veía. Hoy quiero compartirte cómo fue mi proceso para encontrar esa creencia que estaba dirigiendo mi vida en automático. Por supuesto que tenemos un montón de creencias, no es una sola creencia, y esas creencias vienen eh, de nuestros hogares, de la cultura, de la sociedad, de la atmósfera emocional en la que vivimos. Eh, pero sí creo que hay una creencia que opera por detrás como esa creencia madre de la que se desprenden varias creencias. Vamos un toque a lo básico. ¿Qué es una creencia? Una creencia es la forma en la que interpretamos el mundo. Son esas reglas internas con las que vivimos, aunque muchas veces no sepamos que están ahí. Funcionan como un mapa. Y hay algo importante que se dice en coaching, y es que el mapa no es el territorio. Lo que vivimos no depende tanto de la realidad en sí, y esto ya lo hablamos, sino de cómo interpretamos esa realidad. Y las creencias vienen de muchos lugares, como ya dije, de lo que nos dijeron, de lo que vimos, de lo que vivimos, familia, escuela, sociedad, etcétera. Y tienen muchísimo poder. Lo importante es que pueden abrir posibilidades o cerrarlas completamente. Las creencias crean patrones que nos llevan a esas respuestas automáticas, esas formas de actuar que repetimos sin cuestionarnos. Por eso, si queremos cambiar algo en nuestra vida, necesitamos ir a ese nivel. Pero antes de cambiar, tenemos que ver. Y ahí aparece el primer paso. Escucharte. Escucharte de verdad, sin filtro, prestar atención a cómo te hablas, a lo que te decís todos los días. A mí me pasó algo interesante. En un ejercicio de coaching tenía que identificar frases que había escuchado en mi casa. Por ejemplo, hay que sacrificarse, hay que trabajar duro para tener dinero. Nos habían compartido varias frases y ninguna me resonaba directamente. Y ahí entendí algo clave. Las creencias no solo vienen de lo que se dice, porque el ejercicio era recordar si habíamos escuchado que nos repetían esas frases. Entonces me enfoqué en el ejercicio y dije, no, no me suena por ahí. Pero después dije, no, bueno, pero pará, porque muchas veces nos dicen en nuestras
casas cuando somos chicos, que nos dicen una cosa, pero después vemos contradicciones. O dicen una cosa y hacen otra, o en el ambiente se respira algo diferente. Entonces dije, bueno, hay que prestar atención también a la atmósfera emocional, aunque nadie lo nombre. En mi casa, por ejemplo, nadie me dijo, tenés que ser perfecta, todo depende de vos, tenés que ser responsable. Sin embargo, la exigencia estaba, se sentía. Veía a mi papá llegar cansado, sin tiempo, y eso era un mensaje. Nadie me dijo, hay que sacrificarse, pero si lo veía cansado, llegar tarde, no poder disfrutar, bueno, ahí hay un mensaje en el acto, sin palabras. Por eso entendí que heredamos mucho más que frases. Heredamos formas de vivir. Para explicarlo simple, hay un ciclo que funciona así. Sucede algo, lo interpretamos, hacemos un juicio al respecto. De ahí se forma una creencia. Y actuamos en base a eso. Y el resultado refuerza lo que creíamos. Por eso siempre está en el ciclo de la repetición, siempre estamos buscando a nuestro alrededor y prestamos atención a todo eso que confirma nuestra creencia. Y ahí seguimos en el loop interminable y, bueno, sí, al final tenía razón, esto era así, porque no vemos más allá. Eso se llama también ceguera cognitiva, que ya lo veremos más adelante. Pero bueno, así se repite y así volvemos al automático. Por eso el trabajo no está solo en cambiar lo que hacemos, está en ir al inicio del ciclo, a cómo estamos interpretando, a interrumpir esa parte. Y ahí aparece algo clave, que es el observador. Esa parte tuya que puede mirar lo que está pasando sin quedar atrapada. Es esto que decía yo un poco de mirar la película desde afuera. Con el tiempo, ese observador se entrena. Empezás a ver cosas que antes eran invisibles. En mi caso, armé un ejercicio para ir más profundo y para poder desenmascarar la creencia raíz. Me gusta la palabra desenmascarar, porque las creencias no aparecen de forma directa. No es tan simple detectarlas. Muchas veces se esconden. Se disfrazan en frases como, en mi caso, no estoy lista, me faltan herramientas, tengo que tener todo claro antes de avanzar. Y cuando empecé a escribir, me di cuenta de algo. Cuando empecé a hacer el ejercicio que armé y empecé primero como la descarga bruta ahí sin filtro para ver qué estaba pensando sobre mí, sobre mi vida, mis creencias, que no había puesto nada de lo que ya era, sino que había hecho foco en todo lo que me faltaba. Y ahí empezó a aparecer el patrón. También escribí sobre lo que se respiraba en mi casa, no solo lo que se decida, esa atmósfera emocional que mencioné anteriormente. Y después de atravesar todo ese proceso, llegué a una frase simple pero profunda. Si no hago, no valgo. Esa creencia, eh, claro, no es fácil encontrarla directamente, ¿no? No aparece así la creencia, si no hago, no valgo y no, te empezás a identificar con las máscaras primero. Esto de la exigencia, de todavía no estoy lista, me faltan más herramientas, tengo que formarme más y todo eso, eh, digamos que llevaba hacia la creencia de si no hago no valgo. Se escondía mucho detrás del perfeccionismo, de la exigencia, esto de la necesidad de hacer más. Y cuando lo vi, entendí muchas cosas. Entendí que, o sea, que sentía que el tiempo me corría. Esa sensación no es muy lejana, porque esto no me pasó hace mucho tiempo. Eh, porque nunca era suficiente, me costaba parar. Y también entendí algo importante. Esa no era la verdad. Eso era una creencia. Y había sido
útil en algún momento, pero ya no era útil. Ya no tenía coherencia con esta identidad nueva que estaba naciendo en mí, con esa persona que quiero construir, que está en construcción aún. Sigo trabajando en eso, porque estas cosas no desaparecen de un día para el otro. A veces aparece la versión mía que se exige y en lugar de pelearla, la escucho. Hay como dos versiones mías conviviendo. Cuando uno está en proceso de cambio suelen aparecer estas versiones. Está por un lado la que se exige y por el otro lado la que está aprendiendo a hacerlo distinto. Y poco a poco se van integrando. Si te resuena todo esto, te invito a que empieces a observarte, a que escuches cómo te hablas, a que detectes patrones y a que te preguntes, ¿qué estoy creyendo sin darme cuenta? Porque cuando lo ves, algo cambia. No perdés nada, al contrario, te volvés a encontrar con vos misma. En el tema completo en Substack, comparto un ejercicio para empezar a trabajar todo esto y para encontrar la creencia raíz. En el próximo episodio vamos a ver cómo empezar a transformar esas creencias. Gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar este episodio de Hasta Encontrarme. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó con vos, nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.